Me alquilo para soñar. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba en la terraza de Ivana Rivera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del Malecón o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incluso en el flanco del hotel. Fue como una explosión de dinamita que sembró el pánico de los 20 pisos del edificio y convirtió en polvo el vital del vestíbulo. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y algunos quedaron heridos por la granizada del vidrio. Tuvo que ser un maretazo colosal, pues entre la muralla del malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por encima de ella y todavía le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los destrozos de al menos de 6 horas, clausuraron la puerta del mar y habitaron otra, y todo volvió a estar en orden. Por la mañana no había ocupado nadie el automóvil, incruzando en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados de la cerca. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada con el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe, que fue tan brutal que no le quedó un hueso entero, tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas, y un anillo de oro que forma de serpiente con ojos de esmeralda. La policía estableció que era una ama de llaves de los nuevos embajadores del Portugal. En efecto, había llegado con ellos a La Habana 15 días antes y había salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en forma de serpiente y ojos de esmeraldas. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Será un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual era más insólito aún en aquel tiempo. La había conocido 34 años antes en Viena, comiendo salchichas con papas servidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. Ya había llegado de Roma esa mañana y aún recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, las languidas colas de zorros en el cuello del abrigo y aquel anillo egipcio de forma de serpiente. Me pareció que era la única austriaca en el largo mesón de madera por el castellano primario, que hablaba sin respirar, con un acento de quiscallería. Pero no, había nacido en Colombia y se había ido a Australia entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. En aquel momento
Andaba por los 30 años mal llevados, pues nunca debió ser ella y empezado a envejecer antes de tiempo. Pero en cambio, era un ser humano encantador y también uno de los más temibles. Viena era todavía una antigua ciudad imperial cuya posición geográfica entre los dos mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra había acabado de convertirla en un paraíso del mercado negro y el espionaje mundial. No, no hubiera podido imaginarme un ámbito más adecuado para aquella como patriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna estudiantil de la esquina solo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para comprenderla de contado con todos sus comensales dentro. Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena. Frau Frida apenas me la habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto a sus riscos de vientos del Quindio, y ella me contestó con un golpe: me alquilo para soñar. En realidad, era un único oficio. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instructuró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, y que es la hora en la que se consideraban más puras sus virtudes premonitorias. A los 7 años soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, con pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de vaticidos. Se llegaba a ahogar si no, dice, lo que ese sueño significa, dijo, no es que se vaya a ahogar, sino que no debe de comer dulces. La sola interpretación parecía una infamia cuando era un niño de 5 años que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura, pero al primer descuido suyo el hijo se atragantó con una catica de caramelo que sabía que se estaba comiendo a escondidas, y no fue posible salvarlo. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la agarró por el cuello en los crueles la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron que qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad: sueño. Le bastó con una breve explicación y la dueña de la casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las 3 comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de los miembros. Padre,
El padre, que era un rentista refinido, la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de cámara romántica, y dos niños de 11 y 9 años. Todos eran religiosos y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas y recibieron encantados a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de guerra, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Solo ella podía decir a la hora del desayuno lo que cada quien debía hacer cualquier día y cómo debía hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron por ser la única autoridad de la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto. Aún el suspiro más tenue era por orden suya. Por los días en el que estuve en Viena, acababa de morir el niño de la casa y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus rentas con la música, con la única condición de que siguiera soñando para la familia hasta el fin de sus sueños. Estuve en Viena más de un mes compartiendo las estrechables y los estudiantes de los estudiantes. Estuve en Viena más de un mes compartiendo los estrecheces de los estudiantes, mientras esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la taberna, eran entonces como fiestas de nuestro régimen de penurias. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, habló al oído con una convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo. He venido solo para decirte que anoche tuve un sueño contigo, me dijo. Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos 5 años. Su convicción era tan real que esa misma noche me embarcó en el último tren para Roma. Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado que desde entonces no me he considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a Viena. Antes del desastre de la Habana, había visto a Frau Frida en Barcelona de una manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en el que Pablo